Bueno, es un honor para Todo Noticias que en el Consejo Consultivo de Salud estén el vicedirector del Hospital Muñiz, tan prestigioso, es el doctor Cisnero y todo el equipo, ¿no? Realmente que están trabajando a destajo. Doctor Cisnero, gracias por atendernos. Hola. No, gracias a vos, Guillermo. Buenos días. Bueno, enorme trabajo del Muñiz, doctor Cisneros, enorme trabajo. Nos están preguntando mucho por los asintomáticos o quienes tienen oligosíntomas, son síntomas muy leves, doctor, ¿puede ser? Exacto, digamos, están los oligosintomáticos y los asintomáticos. Los asintomáticos son personas que no presentan ningún registro de enfermedad, uno le hace el control rutinariamente y se encuentra con que es positivo para coronavirus. Sí. Ahora, él no refiere absolutamente ningún síntoma. Eso se vio que es bastante frecuente en los hoteles y eso, que se hicieron controles. Llegaban casi a la mitad los pacientes que, refiriendo que no sentían absolutamente nada, claro, el hisopado les daba negativo. Esos son los asintomáticos. Oligosintomáticos es que tienen muy pocos síntomas, muy leves. Muy leves. Entonces, ¿sería una conducta tomarnos todos, sentir como que tengo COVID y tomar el cuidado hacia mi prójimo como si yo tuviera COVID? Claro, como si estuviéramos infectados. Exacto, un poco lo que uno va tomando, o sea, con este tema de los asintomáticos hubo una controversia importante, pero que fue más producto del desconocimiento que porque fuese real, porque uno de los interlocutores de la Organización Mundial de la Salud dijo que no estaba demostrado el contagio a través de los oligosintomáticos. Claro. Refiriéndose fundamentalmente a un efecto epidemiológico. Sí. Y lo que quiso decir es que en la cadena de infección no son uno de los puntos más relevantes. O sea, no es que un oligosintomático no puede en absoluto contagiar, porque si el contacto es muy estrecho, es muy probable que sí. Por una cosa que pasa en todas las enfermedades infecciosas que se llama efecto inóculo. Para que yo me infecte con algo necesito que ese algo, ese germen, esa bacteria, este virus en este caso, esté en una determinada cantidad. Ahora, los oligosintomáticos tienen poco, entonces son menos contagiosos. Si comparto un almuerzo con alguien a 3 metros de distancia, ¿soy contacto estrecho o no? No. Por las definiciones nuestras, no. Después hay algunos trabajos que son interesantes en eso, que tienen que ver cómo es la circulación del aire y cuánto tiempo uno está expuesto a eso. Ajá. Entonces, un lugar con circulación de aire normal, no. Si estamos encerrados, comiendo, y hay un aire acondicionado que facilita, que vos estás enfrente mío, por ejemplo, el aire acondicionado está atrás mío, yo estoy transmitiendo, y quizás esa distancia de 3 metros con un aire acondicionado en un lugar cerrado, que está mandándote permanentemente los virus que yo estoy eliminando con un episodio de tos o hablando fuerte, como estoy haciendo ahora, podría ser riesgoso a pesar de que no estamos cumpliendo la pauta de contacto estrecho. Claro. Hablando con el doctor Debag, con la doctora Cassetti, indicaban que tal vez el sistema de salud está resistiendo y que no sería momento de volver atrás, que dentro de todo la cantidad de camas de terapia intensiva que están ocupadas permite entender que el sistema está soportando. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que coincido con ellos, es más, creo que estamos entrando, o sea, en un pico que no va a ser pico porque va a ser una meseta por las pautas que hemos tomado, o sea, todo lo del pico, y eso era lo que esperábamos sin intervención. Al estar interviniendo con pautas de aislamiento, con barbijo, modificamos esa curva, y eso que llamábamos pico va a pasar a ser una meseta, en la que creo yo que ya comenzamos. Claro, ya estamos. Ya ha comenzado, con lo cual no sería menester volver atrás, una cuarentena férrea. Depende del lugar. Yo creo que el lugar sí, depende de las actividades. Yo he visto, por ejemplo, que se puso mucho énfasis en considerar que estaba mal esto de dar libertad para correr o para alguna actividad física. Y realmente, si uno ve lo que fue el primer día, bueno, tienen razón. Ahora, si uno ve que posteriormente, un poco lo que pasó la otra vez también con los bancos, liberaron el banco y fueron todos el mismo día.
Si uno lo ve ahora y uno dice, doy muchos lugares para correr, esa práctica no es de tanto riesgo por el hecho de que circula mucho aire, se hacen lugares abiertos, y si uno tiene la noción de respetar la distancia con otra persona, Sí. que también está en la misma actividad, no habría tanto problema. Por ejemplo, Desde ya que no haría una maratón donde vemos que salimos todos corriendo No, uno al lado del otro. Pero, por ejemplo, hay un lavaautos en el cual trabajan dos personas separadas por 5 metros, que es lo que mide un auto. Con determinadas medidas y con determinados cuidados, ¿estamos en una situación sanitaria que permitiría mantener ciertas actividades con sumo cuidado, doctor? Yo creo que sí, que hay que evaluar muy bien qué actividades, pero creo que con sumo cuidado se pueden mantener, porque creo que incluso, esto es una percepción mía, volver atrás con una medida muy, muy estricta, no sé si se cumpliría tanto. O sea, sí podemos controlar algo que es fundamental, que es el tema de los viajes, del transporte. Eso es importante. Uno ve que ya las pautas en muchos lugares están relajadas, y te diría que por decisión de la gente, no porque las hayan relajado. Entonces creo que no tenemos que liberar las cosas, pero creo que ya es muy difícil volver a una etapa demasiado estricta. Y quizás no sea necesario. Acá creo que ya estamos cruzando la meseta en Capital Federal. Qué interesante. Así que Sí. ya no va a tener tanta repercusión. Doctor Cisneros, le quiero hacer una pregunta sobre el transporte público porque no logro comprenderlo. Estamos tratando de mantener distancia social, digamos, con todos los que no son de nuestro núcleo cercano, los que vivimos en el mismo techo. Acá en este equipo de trabajo, por ejemplo, no nos sentamos todos en una misma mesa, y si lo hacemos mantenemos una distancia muy importante para charlar temas de trabajo y nada más. Sin embargo, estamos viendo como en un tren hay una persona al lado de la otra sentada, recién lo veíamos, también en un colectivo. ¿Allí no puede darse el contagio? Bueno, por eso el comentario mío acerca de los medios de transporte, que en eso sí creo que tenemos que seguir siendo bastante estrictos hasta que veamos que el nivel de contagio en la comunidad ya ha sido muy alto, entonces podemos relajar las pautas. Sí, sí, sí. ¿Puede ir una persona sentada al lado de otra o no lo recomienda usted? No sería lo ideal, y No. lo peor es enfrentando a la otra. Como vemos, mire viste que usted. hay algunos medios de transporte donde uno está enfrente del otro. Sí, ahí lo estamos viendo en el tren. Mire, justo usted está hablando, estamos viendo el tren. Sería, que estén todos para el mismo lado y dejar por lo menos un lugar libre. Claro. Doctor, Un poco ¿qué es lo de los aviones? ¿Qué se considera contacto estrecho? Te das cuenta cuál es la forma de evitar que no haya contactos estrechos, exacto. manteniendo una distancia. Los aviones tienen los asientos más cercanos, pero de por lo menos un asiento. Claro. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Yo vengo del mundo científico, siempre digo lo mismo. De medicina no entiendo nada y aprendo muchísimos con ustedes. Yo lo estoy escuchando y usted está arrojando resultados realmente importantísimos. Quizás de lo más importante que escuché en este último tiempo. Y le pregunto, teniendo en cuenta, porque analizo muchísimo los datos y la parte estadística, que cuando uno incrementa los testeos, como la semana pasada que llegamos a tener 7.100 en un día, incrementamos claramente los casos a 1.500 como pico el sábado, y que cuando bajamos a 500, como antes de ayer y ayer, estamos en 1.300. Entonces, ¿cómo podemos concluir que estamos en una meseta, como usted dice, si estamos tan tremendamente influenciados por la cantidad de testeo que hacemos por día en cuanto a los casos de contagios que vamos encontrando? Yo creo que, para ser muy claro, lo que yo dije es que creo, y esto es personal, que estamos en el inicio de la meseta. Ok. ¿Y en qué me baso? Porque, digamos, lo interesante es eso. En que lo que vos decís es cierto. O sea, si yo hoy testease a toda la ciudad de Buenos Aires, tendría el récord sin ninguna duda claro, de casos de... Ahora, lo que a mí me importaría para decir dónde estoy parado es qué porcentaje de esos testeos es positivo. Exacto. La positividad. ¿La positividad en cuánto está, Cisneros? Y ahora estamos más o menos en un tercio, por lo que yo veo. Claro. Estamos oscilando desde el 9 más o menos acá en Cava. Estoy hablando exclusivamente de Cava, Sí, sí, sí. porque trasladado al resto del país ya es un montón de variantes que son muy difíciles. Hay lugares que están en cero que todavía no empezaron la epidemia. Claro. Entonces, pero en Cava, si yo me guío en Cava, tengo que hay lugares donde prácticamente de los testeos, la mitad, ejemplo Valvanera,
dado la mitad de los testeos positivos. Tal cual. O sea, está en etapa avanzada. Sí, sí. Y desde el 9 nos mantenemos en 500, 600, y lo que yo veo en el hospital, van ingresando más o menos parecidos los pacientes. El problema que tenemos y que vamos a tener son las terapias intensivas. Claro. Porque esta cosa diaria de entrada y salida en las terapias intensivas es mentira, porque el paciente tiene un promedio de internación prolongado. Claro, Entonces podría pasar que esté bajando todo y yo siga teniendo las terapias intensivas repletas. Ahí está el Y tema. eso es lo que tenemos que cuidar. Doctor, Que podamos seguir brindándole atención a todos. ¿es verdad que esta cuarentena se nos hace tan larga a los argentinos, tan extensa, con todas las consecuencias que ya conocemos, porque no tenemos suficientes camas y no tenemos suficientes tests, sino todo habría sido más acotado? Hay posibilidades de hacer distintas estrategias. Desde ya que la posibilidad de testear más siempre nos va a dar mayor posibilidad de acomodar las cosas. Creo que esta estrategia a nosotros nos sirvió para aumentar las camas y adecuar el sistema para la atención. Claro. Todavía el sistema está pudiendo hacer frente a la epidemia. No nos queda demasiado resto, por eso muchos médicos están, y muchos de los que, tienen las responsabilidades de la atención de los pacientes están un poco, no sé si la palabra sería asustados, pero precavidos con el hecho de decir que no aparezcan muchos más casos, porque no estamos saturados, pero no estamos tan lejos tampoco de esa saturación. El doctor Juan Carlos... Entonces, este es el momento muy difícil. Lo que pasa es que aunque yo vuelva con todo atrás y haga hoy la restricción estricta, como decíamos al principio, ese beneficio no lo voy a ver ni mañana, ni pasado, ni el fin de semana. Lo voy a ver recién dentro de 14, 15 días. Y ese es el cálculo que uno debería hacer con respecto a las medidas que tome. Claro. De la misma manera que alguien dijese vamos a liberar todo, le diría no, está loco. No, porque claro. dentro de 15 días, no, ahí sí no vamos a tener dónde meter la gente. No retroceder duda. y restringir. No retroceder y restringir. Dale. Yo creo que tenemos que mantenernos más o menos como estamos y teniendo y siendo muy críticos de cada cosa que abramos. Perfecto. Críticos en el sentido de que esté muy bien evaluada, no con el sentido de no hacerlo. Bien, ¿qué horizonte ve usted, doctor? El horizonte. Porque es lo que nos preguntan a nosotros los periodistas como si fuéramos científicos. Bueno, y usted dirá, yo tampoco soy mago, porque este virus realmente es muy difícil de descifrar. No sé si va mutando tampoco. Tenemos diferentes ahora indicios de cuándo se puede tener coronavirus. No necesariamente hay que tener fiebre para tenerlo. Pero digo, el horizonte que usted ve es la primavera, el viceministro de Salud de la provincia habló del 15 de septiembre. Sí. Sigamos en una situación semejante a la actual entre 1 mes y 2 meses. Entre un mes Después y de eso empiece una fase de declinación. Estoy hablando en este caso de Capital y AMBA. Sí. Y después que sigan casos esporádicos, porque creo que hasta que aparezca la vacuna esta enfermedad ha venido para quedarse con nosotros. Entonces va a haber casos esporádicos, pero ya no generando el grave problema de salud que está generando ahora. El doctor Juan Carlos Cisneros es infectólogo, vicedirector del Hospital Muñiz. Hacen un enorme trabajo. Y agradecemos que participe del Consejo Consultivo de Salud, que siempre que lo molestamos está. Así que muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y saludos a todo el público. Un abrazo enorme. Bueno, es muy importante. El doctor de BAG, la doctora Isabel Cassetti, el doctor Stambulian, y ahora hemos entrevistado al vicedirector del Hospital Muñiz. Coinciden en lo siguiente: que se estaría llegando a una meseta o una curva controlada del COVID-19. Por lo menos 4 infectólogos que hemos consultado no creen que sea necesario retroceder a una cuarentena férrea y creen que las actividades, por ejemplo un lavaautos u otras actividades con protocolos muy seguros, hasta incluso el running, lo decía el doctor Cisneros, u otras actividades con mucho protocolo y cuidado se pueden mantener, porque cree que el sistema sanitario está resistiendo. De todas maneras, fue muy cauto, habló solo de la situación en Cava
y solo la situación en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el famoso AMBA.